Iniciemos en breve, por favor, un momento. Buenas noches, doctor, ¿me logra escuchar? ¿Me confirma, por favor? Doctor Henry, ¿me logra escuchar? ¿Me confirma, por favor? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Sí, sí, le escucho. ¿Qué tal? ¿Sí me escuchan ustedes? Sí, sí se le escucha, doctor. Vamos a iniciar, por Está favor. bien. Buenas noches, Ok. estimados participantes. Les saluda María, asesora académica del Centro Internacional Público-Privada.
Agradecidos por su participación al diplomado de actualización anestesia y analgesia veterinaria. El día de hoy estaremos tocando el primer módulo, anestesia general y equipamiento anestésico veterinaria, que estará a cargo del doctor Henry Siguencia. Asimismo, para el buen desempeño del doctor se les recomienda, por favor, mantener la cámara y micrófonos apagados. Y para las dudas y consultas, el doctor las estará absolviendo al final de esta ponencia. Del mismo modo, si desean adquirir la clase grabada más el material de estudio más la certificación, estaré dejando mi número en el chat del Zoom. Buenas noches, doctor Henry, le doy pase a su ponencia. ¿Qué tal, asesora? Muy buenas noches a todo el aforo. Espero que se encuentren bien y que se sientan cómodos. Hoy vamos a empezar con el primer módulo que es anestesia general y equipamiento anestésico en medicina veterinaria. Entonces vamos a ser minuciosos, claros, vamos a ir evolucionando desde la primera clase hasta la última. Y van a tener, si es que lo ponen atención, van a tener mucho más captación y van a tener más asimilación. Entonces, si ya saben, van a saber más y eso. Ahora sí, si es que me da la oportunidad de compartir y también en el transcurso de la clase a veces, no sé por qué, tal vez el sistema inhibe lo que se está compartiendo en la pantalla, entonces desbloqueen nomás si es que es así, desbloqueen y me digan, oiga Henry, no se está compartiendo la pantalla, por favor puedes ver qué está pasando y yo con gusto. Igual hagan preguntas que todos vamos a ir aprendiendo y como les digo, vamos a hacer un aprendizaje progresivo y eficiente. Entonces, sin más que decirles, vamos a empezar. Ahora, si es que me da chance de compartir, si es que me da chance, ¿verdad? Vamos a Ya ver. puede compartir, doctor. Ya, vamos a ver. Ahí está mi pantalla, ¿se ve? Sí se visualiza. Ya, bueno. Entonces, vamos a empezar. Ya, como ya les había dicho, hoy el primer módulo que nos toca es anestesia general y equipamiento anestésico en veterinaria. Entonces vamos a ir desde los anestésicos inhalatorios, tipos de anestésicos, tranquilizantes, opioides y todo. Vamos a ir sucesivamente en orden secuencial, definiendo todo y también adquiriendo lo más básico, lo más fundamental para que ustedes no se hagan un conflicto en el aprendizaje. Hay que hacerlo muy didáctico. Entonces, en primer plano tenemos los tipos de agentes anestésicos. En primer plano tenemos a los anestésicos inhalatorios y el objetivo de este tipo de método es alcanzar niveles en sangre que lleguen al sistema nervioso central y son muy volátiles. Estos vapores se emplean vía inhalatoria y su dosificación se estabiliza mediante un vaporizador. Entonces, los anestésicos inhalatorios se ejecuta este procedimiento en cirugías de media o larga duración para llevar a cabo un correcto abordaje quirúrgico. Entonces, los anestésicos inhalatorios de mayor uso es el isoflorano y el sevoflorano. También el de menor uso, que está el óxido nitroso, y también tenemos agentes nuevos como el xenón, y también para la posteridad o para la historia tenemos el método ciflurano, el cloroformo, el cicloprono y el éter. Entonces, todos estos han sido gases que han ido contribuyendo a nivel del tiempo a hacer anestesia inhalatoria. Cabe recalcar que los pioneros de la anestesia y la analgesia es Hipócrates y Galenos. Entonces, Hipócrates en el 400 antes de Cristo y Galenos en el 129 después de Cristo fueron los pioneros en tratar de ver un método para inhibir las neuropatías y así tratar de inhibir los órganos nociceptores del dolor y así tener una analgesia adecuada. Entonces, desde ahí ha ido evolucionando, pero no cabe recalcar que la anestesia en medicina humana
no se aplicó hasta 1846. Y entonces, eso. Y igual en la década de los 50 y en la década del 56 se empezó a aplicar en medicina veterinaria, en 1950 en animales menores y en 1956 por el descubrimiento de un gas inhalatorio como era el halotano, también se empezó a distribuir y dispersar esta técnica en el mundo de la medicina, tanto humana como veterinaria. Ahora les voy a decir algo también, no existe ni en medicina veterinaria ni en medicina humana un protocolo de anestesia que sea 100% factible o favorable. Esto va a depender de acuerdo a la raza, de acuerdo a la edad, de acuerdo a los parámetros y constantes fisiológicas, historiales clínicos. Entonces, eso hace que cada paciente sea único en el ámbito de la anestesia y la analgesia. Ahora, como podemos ver, también ahí podemos mirar lo que es la concentración alveolar mínima en equinos. En anestesia inhalatoria esto es muy importante debido a que la concentración mínima o el CAN es la concentración mínima de un anestésico a una atmósfera que produce inmovilidad del 50%. Entonces, estamos hablando de una dosis efectiva al 50%, donde el resto o la otra mitad pueden ser o no pueden alcanzar estos parámetros de anestesia. Aquí podemos ver que los anestésicos inhalatorios más usados en animales grandes o en especies grandes es el alotano, el isoflurano y el sevoflurano. Ahí me he tomado el tiempo de mostrarles a ustedes por el color que representa a estos líquidos inhalatorios que son demasiado volátiles. En el alotano es el rojo, el isoflorano el violeta y el sevoflorano el amarillo. Entonces, aquí podemos ver la concentración alveolar mínima del caballo. Entonces, y también la concentración de anestésicos en vaporizador al inicio de la anestesia y la concentración de anestésico para el mantenimiento. Podemos ver que en isoflorano para inducir a la anestesia tenemos de 3 a 5% y para mantenimiento de 1 a 3,5%. En el sevoflorano tenemos que la concentración alveolar mínima normal es 2,31, pero ya para concentración de anestésico de 4 a 6% y para el mantenimiento de 2,5 a 5%. Entonces es importante tener este tipo de concentraciones muy en cuenta porque se puede causar fallas irreversibles, efectos secundarios muy drásticos en el momento de la ventilación mecánica o de la mantenimiento de anestesia. Entonces es muy recomendable saber los parámetros idóneos para así no cometer ningún tipo de error. Ahora también aquí ya como ya les había dicho, tenemos la concentración alveolar mínima de la anestesia inhalatoria, que son más empleados en caballos, y el isoflorano es menor solubilidad en sangre y tejido adiposo que el alatano, y también ayuda a una inducción y recuperación rápida. Puede causar depresión miocardíaca, también puede dar algún tipo de afecciones de vasodilatación periférica y causa menos afección a riñones y al hígado. Entonces es muy usado también en lo que es cirugía en cesárea de todas las especies, debido a que en estos protocolos de cesárea se debe en los fármacos tener mucho en cuenta los efectos adversos que pueden causar a la nueva camada de la nueva generación. Entonces, es muy primordial eso. Hablando también en plano general del sevoflorano, es más apto y tiene todavía menor solubilidad en sangre y en tejido adiposo. Entonces, es súper más bueno que el alotano, el isoflorano. Y entonces, a veces el uso de sevoflorano es muy restringido en la medicina debido a que es muy caro,
pero hay que tener mucho cuidado con posibles sobredosis y efectos secundarios que pueden atravesar, ¿no? Entonces puede empezar desde una laceración o desde una ruptura de alvéolos hasta algo que pueda causar una descomposición general y la muerte del animal. Entonces es muy importante esto en la monitorización del paciente durante la anestesia. Acá también tenemos otro ejemplo de concentración alveolar mínima en el gato, en el perro y en el humano. Entonces, aquí también están todos los agentes inhalatorios con su color y entonces en humanos podemos ver que en por ciento mismo si queremos usar el metociflurano es de 0,16, el alatano de 0,74%, el isoflorano de 1,15% y así sucesivamente entre los más usados. También en los felinos tenemos que el alotano se da en una dosificación de 0,99%, en el isoflorano en felinos es de 1,63%, en el CAN y así sucesivamente también en los otros que son menos utilizados. En caninos también tenemos en el alatano 0,89% y en isoflorano 1,30. Puede variar, en otras literaturas dice 1,32, etcétera, pero se debe de tener mucho en cuenta esto y debido a que ya más luego les voy a explicar por qué y qué pasa si es que ustedes no hacen esto correctamente. Entonces, lo primerito en anestesia inhalatoria, antes de saltarme, lo que tenemos que monitorizar es la hemodinámica, por ejemplo, el pulso periférico, color de la mucosa, el relleno capilar, la presión arterial, sistólica, diastólica y también siempre con un monitoreo constante de la mano de un electrocardiograma. Entonces, eso. Y los efectos secundarios en anestesia inhalatoria puede ocasionar hipertensión, baja de la presión arterial, también hipoxemia. Por eso es un bueno y adecuado proceso de ventilación. Antes la hacían ventilación manual, ahora existe ventilación mecánica, automática, que se programa de acuerdo a las especies, a los rangos, ahí mismo no hace falta para qué hacernos, hacernos mucho problema. Ahí en cualquier máquina o sistema de proceso inhalatorio vienen sus manuales destinados para cada especie y entonces así, es siempre leer, ¿no? Siempre leer los fármacos antes de dosificarlos, también los instrumentos antes de ejecutar y eso. También puede ocasionar hipercapnia, también se da a un no adecuado proceso de ventilación, por eso se recomienda bastante una adecuación de ventilación. También pueden los efectos secundarios causar aritmias, neuropatías, miopatías y también traumas durante la recuperación. Entonces es muy importante saber todo este tipo de problemas y a qué nos va a llevar si es que nosotros lo usamos en mayor dosis, en mayor rango. Por eso es mejor usar la media de los rangos para una buena absorción y administración. Ahora también lo que tenemos es los opioides y los opioides son el grupo más importante de los sedantes. Entonces, causa muy buena analgesia, perdón. Entonces, los opioides causan muy buena analgesia. Cabe recalcar que en dosis altas puede causar bradicardia y depresión respiratoria. Entonces, hay que tener mucho cuidado en pacientes branquicefálicos. Entonces, también tenemos en estos opioides, tenemos el fentanilo, el remifentanilo, el tramadol, la morfina, el butorfanol, la buprenorfina, que son catalogados
bajo sujeción de fiscalización debido al poder de adicción que hoy se da en todo el mundo. Entonces son fármacos altamente adictivos que si uno como médico podría, yo he escuchado y también he visto casos de colegas adictos al fentanilo, entonces ni Dios quiera, ¿no? No, ni Dios quiera. Y entonces son muy, muy potentes. Su principio activo es el opio, incluso en la época del siglo XIX se dio una guerra por la fiebre del opio, por estar los ingleses con los chinos peleaban por tratar de obtener más opio para ellos sintetizar y vender. Entonces, el fentanilo tenemos a una dosis en caninos de 2 a 5 microgramos por kilogramo de peso intravenoso. En felinos tenemos de 1 a 2 microgramos por kilogramo de peso también intravenoso. Y en equinos tenemos 5 miligramos por kilogramo de peso. Ahora, en la dosis en bovinos tenemos dos opioides que son que son usados mayormente y son usados para anestesia epidural, como es el tramadol, 200 microgramos por kilogramo de peso, y la morfina de 0.5 a 0.01, y también hay otra dosis de 0.03, de 0.3 miligramos por kilogramo de peso, eso va a epidural. Entonces, ¿por qué en los otros? Porque se han encontrado efectos secundarios que pueden afectar a las enzimas del rumen o a la tonía ruminal. Entonces, por eso no hay estudios ni prospectos que den una dosificación en los opioides como es el fentanilo, el remifentanilo, el butorfanol y la buprenorfina para bovinos. Pero sin embargo, para las otras dosis, para las otras especies, las dosis están ahí. También tenemos el remifentanilo que se puede en caninos usar de 0.2 a 1 miligramo por kilogramo de peso vía intramuscular o subcutánea. También si quieren usar vía endovenosa de 0.05 a 0.4 miligramos por kilogramo de peso. En felinos de 0.2 a 0.5 miligramos por kilogramo de peso, ya sea subcutáneo o intramuscular. Y para equinos de 0.20 microgramos por kilogramo de peso minuto, eso en infusión. También tenemos el tramadol, que en caninos vía intramuscular se da de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso. En felinos, del mismo modo, intramuscular se da de 1 a 2 microgramos por kilogramo de peso. Y en equinos se da de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso intramuscular o intravenoso. La morfina también tenemos que es otro opioide, la morfina, y a una dosis de 0.2 a 1 miligramo por kilogramo de peso intramuscular o subcutánea, y endovenosa puede ser de 0.05 a 0.4 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, en felinos igual de 0.2 a 0.5 miligramos por kilogramo de peso, ya sea intramuscular o subcutánea, y también en equinos de 0.91 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado porque puede causar algún tipo de problemas también a nivel gastrointestinal. Y entonces también se usa, puede ocasionar cólicos en equinos y todo eso. El butorfanol, pueden usar en caninos de 0.4 a 0.5 gramos por kilogramo de peso. De igual forma, en felinos, intramuscular o subcutánea, 0.2 a 0.8 miligramos por kilogramo de peso cada 6 horas. Y en equinos, de 0.2 miligramos por kilogramo de peso intravenosa, intramuscular, cada 8 horas. Eso puede ser para analgesia postquirúrgica, porque hay algunas cirugías que en realidad sí se necesitan una analgesia postoperatoria. Entonces también tenemos por último la buprenorfina, que en caninos se da una dosis de 0.01 y de 0.02 miligramos por kilogramo de peso endovenoso. Entonces se puede también usar para inducción. En felinos de 0.02 a 0.04 miligramos por kilogramo de peso endovenoso. Se puede dar también mediante
OTM cada 4 a 8 horas por 3 a 5 días mínimo y el máximo. Entonces, en equinos tenemos la dosis de la buprenorfina de 0,02 miligramos por kilogramo de peso cada 8 horas. Estos serían los opioides que nos dan y nos proporcionan buena, nos proporcionan en realidad una buena analgesia y entonces es muy bueno y muy oportuno saber de qué, cómo está esto compuesto para así nosotros saber el grupo y también saber cómo administrar y cómo ir jugando dependiendo del historial clínico, dependiendo de incluso hay malformaciones congénitas que pueden intervenir en estos procesos quirúrgicos y también en la aplicación de la anestesia y la analgesia. Entonces, bueno, sin más que decir, los opioides son el grupo más importante de la analgesia veterinaria y humana y también es usado para tratar el dolor moderado e intenso. Y como ya les he dicho, los efectos secundarios puede causar depresión respiratoria, bradicardias, hipertermia, excitabilidad y también disminución de la movilidad intestinal o también puede causar o generar diarrea. Entonces hay que estar muy pilas con estos. Ahora vamos a ver lo que es los anestésicos generales y locales. En primer lugar tenemos al anestésico general más usado que es la ketamina al 100%, que es un anestésico general de acción rápida con conservación del reflejo nasofaringio y estímulo cardiorrespiratorio. Se puede aplicar vía intramuscular y vía endovenosa. Y también posteriormente tenemos la lidocaína, la bupivacaína, la mepivacaína y la procaína, que son anestésicos locales que ocasionan o nos dan una pérdida de sensibilidad localizada y restringida. Entonces aquí, aparte de que uno disocia con anestesia y analgesia y también con mantenimiento mediante ventilación mecánica y mediante fármacos inhalatorios como el isoflorano y el sevoflorano, también se puede usar bloqueos ecolocalizados para poder hacer cirugías. Entonces puedo hacer un eco guiado y bloquear exactamente la zona más usada en traumatología, este método, usar en la zona la, la anestesia local y nos va a brindar mayor adaptabilidad. También existe sedación con este tipo de, por ejemplo, la lidocaína vía endovenosa es muy bueno relajando los músculos, entonces también puede ocasionar depresión cardiorrespiratoria, por eso hay que estar muy pilas con estos también. La ketamina, la dosis en caninos vía endovenosa o vía intravenosa es de 5 a 15 miligramos por kilogramo de peso, mientras intramuscular de 15 a 25 miligramos por kilogramo de peso. En felinos es de 5 a 8 miligramos por kilogramo de peso endovenoso y de 22 a 33 miligramos por kilogramo de peso intramuscular. En caballos, vía endovenosa de 2 a 5 miligramos por kilogramo de peso y vía intramuscular de 8 a 15 miligramos por kilogramo de peso. La dosificación puede cambiar dependiendo a cómo ustedes vayan jugando con los otros fármacos de las otras familias. Entonces, eso, en dosis de vacunos tenemos de 2 a 5 miligramos por kilogramo de peso vía endovenosa y intramuscular tenemos de 15 miligramos por kilogramo de peso y también epidural 2 miligramos por kilogramo de peso. También se usa en epidural para cesárea la ketamina en vacunos. Ahora también tenemos la lidocaína. La lidocaína es usada muy frecuentemente para anestesiar una parte anatómica determinada y también se puede usar cuando vayamos a hacer la intubación endotraqueal o orotraqueal, entonces también se usa lidocaína o cualquier tipo de gel que tenga jalea con anestésico local. Entonces la dosis en caninos de la lidocaína al 2% es de 10 miligramos por kilogramo de peso corporal,
que equivale a 0,5 ml por kilogramo de peso. En felinos puede ser de 0,3 ml por kilogramo de peso. En caballos de 2 a 4 ml por 100 kilogramos de peso. Y en vacunos 4 ml por kilogramo de peso. Entonces, pero a veces no hay que ir más de 20 ml o de 10 ml hasta de 6 ml por punto de inoculación. Entonces también tenemos la bupivacaína que nos da una dosificación en caninos de 1 ml por cada 4,5 kilogramos de peso, en felinos de 1 ml por cada 4,5 kilogramos de peso y en caballos 1 ml por cada 100 kilogramos de peso y en vacunos de 8 a 10 ml totales. La mepivacaína en caninos se puede usar en 0,2 ml por kilogramo de peso, de igual forma en felinos, en caballos y en bovinos también de igual forma, 0,2 a 0,25 miligramos por kilogramo de peso. Y por último también tenemos la procaína al 1%, que esta se la usa epidural en caninos de 2 a 5 ml, también epidural en felinos de 2 a 5 ml y también posteriormente en caballos y en vacunos de 5 a 20 ml, dependiendo. Entonces, epidural o localizada. Ahora también tenemos lo que son los alfa 2 adrenérgicos. Entonces, estos son fármacos que causan relajación muscular y son muy buenos. En, y también pueden causar una analgesia muy profunda. Y en este grupo está la silacina, la detomidina, la romifidina, la medetomidina, la dexmedetomidina, y entonces son muy importantes. Al hablar de la silacina vía intravenosa se demora de 2 a 3 minutos. En general, todos estos fármacos de 2 a 3 minutos en hacer efecto y su duración tiene un pico de 30 minutos. Entonces, en efectos secundarios puede darse bradicardia inusual marcada durante los primeros 30 minutos de la cirugía. También se puede dar en ocasiones, casi en el 70 u 80% de las inducciones, gasto cardíaco. También se puede dar un incremento transitorio de la presión arterial. También se puede ocasionar un bloqueo auriculoventricular de ya sea de primero hasta de segundo grado y también existe depresión respiratoria leve. Entonces, y lo más contundente también es que existe hiperglucemia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los niveles de glucosa en sangre se disparan potencialmente y entonces es muy drástico luego los efectos secundarios. Ahora, la pilacina podemos usar en caninos de 1,1 miligramos por kilogramo de peso vivo vía endovenosa lenta. Por favor, me desactivan los micrófonos porque me cortan la viada y luego me bloqueo y ya no sé qué decir. Bueno, vamos a seguir. Endovenosa lenta, silacina en caninos, 1,1 miligramos por kilogramo de peso vivo. También puede ser vía intramuscular de 1,1 a 2,2 miligramos por kilogramo de peso. De igual forma, en felinos tenemos de 1,1 a 2,2 miligramos por kilogramo de peso, ya sea subcutánea, intramuscular o endovenoso lento. Eso sí tienen que tener mucho cuidado, endovenoso lento. También tenemos la detomidina, Como dices, ¿no? que Empiezan a usamos relatar, se cuentan mm, mentiras, se guardan secretos, se escapan de la casa, pueden, y así consumen drogas, te prostituyen y quizás salen con tu patricia. estoy escuchando, por favor, si por respeto pueden apagar el micrófono. Puede apagar el micrófono, voy a ver, a ver, a ver. Ya apagaron. Entonces, también les había dicho que la dosis en felinos es de 1,1 a 2,2 miligramos por kilogramo de peso vía subcutánea, intramuscular o endovenoso lento. En la detomidina tenemos una dosis de 50 microgramos
por vía endovenosa y de 1000 microgramos por vía intramuscular, kilogramo de peso vivo. También en felinos tenemos vía endovenosa de 0.05 a 0.15 ml por kilogramo de peso. Otro agonista alfa-2 adrenérgico, también tenemos la romifidina, que podemos usar en caninos desde el 0.02 a 0.04 a 0.08 a 0.012 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, y en felinos no existe posologías específicas debido a que no han hecho estudios. También tenemos la medetomidina, que en caninos en vía endovenosa o intramuscular se da en una dosis de 0.01 a 0.04 miligramos por kilogramo de peso, y en felinos de 0.04 a 0.08 miligramos por kilogramo de peso. Esto endovenoso o intramuscular. Ahora también tenemos la dexmedetomidina, que esta se la usa hay diferentes dosificaciones, ¿no? Unas toman en cuenta los miligramos por metro cuadrado y miligramos por kilogramo de peso. Entonces, en este caso, en caninos, tenemos de 375 miligramos por metro cuadrado y de 500 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal vía intramuscular, y en felinos de 40 miligramos por kilogramo de peso vía intramuscular. Ahora me van a decir, doctor, pero ¿y cómo sacamos la superficie de metros cuadrados? Entonces les voy a indicar, si se ve, si se está apreciando. Bueno, verán, para calcular la superficie corporal metros cuadrados es necesario utilizar el coeficiente de K, que es una variable influenciada por la especie en medicina veterinaria. Entonces, en medicina humana es influenciada por la edad del paciente y su sexo, es diferente, ¿no? Entonces aquí tenemos, miren, la fórmula de la superficie corporal en metro cuadrado por animal. En bovinos 9.0, en equinos 10.0, en perros mayor a 4 kilogramos de peso 10.1 metros cuadrados. También tenemos en perros menores de 4 kilogramos 11.2, en gatos 10.0, en aves 10.22, en cerdos 9.0, en conejos 11.20 y en roedores 9.11. Entonces, mediante esto podemos hacer la dosis magistral, que es dosis en ml, peso por dosis sobre concentración, y entonces vamos ya a la dosificación exacta. Ahora, una vez visto esto en animales menores, también tenemos aquí los agonistas alfa-2 adrenérgicos en grandes especies, y, la silacina es la más usada en equinos, con una dosis de 0.6 a 1 miligramo por kilogramo de peso vía endovenosa o intramuscular, y en bovinos de 0.5 miligramos por kilogramo de peso vía endovenosa lenta. Entonces también tenemos la detomidina, que va de 0.1 a 0.2 miligramos por kilogramo de peso vía intramuscular o endovenosa, y en bovinos puede variar de 0.1 a 0.2 ml por 100 kilogramos de peso vía endovenosa, y de 0.2 a 0.4 ml por 100 kilogramos de peso vía intramuscular. También tenemos la romifidina, que en equinos, ya sea vía endovenosa o intramuscular, tenemos de 0.4 a 1.2 ml por kilogramo de peso, mientras que en bovinos tenemos 50 microgramos por kilogramo de peso vía endovenosa o intramuscular. También tenemos la medetomidina, que es usada mucho en inducción profunda en animales menores y en animales mayores, y entonces la dosis es de 1.2 a 4.7 ml por 100 kilogramos de peso vía endovenosa o intramuscular, y en bovinos 5 microgramos por kilogramo de peso vía intramuscular o endovenosa. Entonces, luego de eso también tenemos la dexmedetomidina, que en equinos va de 3 a 5 microgramos por kilogramo de peso vía intramuscular, y en bovinos de 3 microgramos por kilogramo de peso vía intramuscular de igual forma. Ahora también tenemos lo que son los tranquilizantes. Entonces,
En los tranquilizantes tenemos tranquilizantes mayores y tranquilizantes menores. Entonces, un tranquilizante mayor es la acepromacina, conocida también por la familia de las fenotiacinas. Es un tranquilizante leve que causa mínima ataxia. También puede causar irregularidad en el sistema nervioso. Y esto al ser aplicado a vía intravenosa con conos, que en el protocolo a veces usamos conos de acepromacina, puede, puede tardar en llegar a su pico de efecto de 15 a 20 minutos y puede durar de 2 a 3 horas. Entonces, es muy buena la cepromacina para usar en caballos nerviosos, aunque se puede estar contraindicado. Esta cepromacina está literalmente contraindicado en animales de reproducción, de producción, sementales, de cualquier raza. Entonces, en los efectos secundarios pueden ocasionar vasodilatación periférica, también puede causar un efecto protector contra arritmias cardíacas por catecolaminas, puede también desencadenar un prolapso peniano y rara vez un priapismo. El priapismo es la erección prolongada del pene que a veces se tiene que drenar para que no se pierda el nervio reproductor y no se necrose. Entonces, esto, como les digo, la cepromacina está contraindicado en sementales, en animales, en pacientes hipovolémicos y deshidratados porque nos puede causar una, un efecto secundario irreversible. Ahora también tenemos 0,5 miligramos por kilogramo de peso, ya sea endovenosa, intramuscular o subcutánea. Para infusión continua se puede usar una dosis de 50 microgramos por kilogramo de peso hora. Entonces, de igual forma en felinos, de la misma dosificación que los caninos. Y también tenemos el flunacenil, que nos da vía intravenosa de 0,02 a 0,1 miligramos por kilogramo de peso en caninos y en felinos de igual, Doctor, ¿sí? perdón que le moleste, no se ve la imagen o no sé si soy yo. No se ve eso, exacto, eso quería que me avisasen si es que, Se le fue la señal hace un momento. ya, en dónde se quedaron? A ver, ahora sí está, ¿verdad? Sí, Ya, si vieron la otra diapositiva que les mostré cómo calcular el diámetro de metro cuadrado. Sí se ve no veo. ahorita, sí Sí, se ve ahorita ahora. sí. Ya esto no vieron No, ahí se anteriormente. cortó la señal. Ya, entonces, pero el audio sí estaba, ¿verdad? Sí me escucharon el audio, solo se cortó la imagen. Sí,
Ya, entonces verán el cálculo de la superficie corporal en animales y en medicina veterinaria, como les había dicho, es muy primordial para dosificar cierto tipo de fármacos. Para calcular la superficie corporal metros cuadrados es necesario utilizar el coeficiente de ME, que es por la sigla K, que es una variable influenciada por la especie en medicina veterinaria, pero en medicina humana es influenciada por la edad del paciente y su sexo. Entonces aquí tenemos esta tablita muy primordial que en bovinos tenemos, estos van a hacer el cálculo de la superficie corporal, en bovinos 9, en equinos 10, en perros mayores a 4 kilogramos de peso 10,1, en perros menores a 4 kilogramos de peso 11,2, en gatos 10, en aves 10,22, en cerdos 9, en conejos 11,20 y en roedores 9,11. Entonces, luego de tener esto, pueden hacer la dosis, la fórmula magistral que es dosis ml, peso por dosis sobre concentración y sacar ya todo. Ahora sí se ve estas otras diapositivas para empezar. ¿Alguien me puede ayudar? Sí, Doc, sí se ve. Entonces también les estaba hablando de los tranquilizantes mayores y menores, que ya les había dicho las dosificaciones. Entonces, en tranquilizantes mayores tenemos la cepromacina, que ya les había dicho que a veces en segmentales es contraindicado debido a que puede causar erección peniana o también prioprismo, que es la erección prolongada del pene, y entonces se tiene que drenar la sangre que está ahí para que no exista necrosis. Y ya les había dicho las dosis de los tranquilizantes mayores y menores utilizados en perros, en felinos, y también tenemos tranquilizantes mayores y menores más usados en animales mayores, la cepromacina, como ya les había dicho, 4,4 a 8,8 miligramos por 100 kilogramos de peso, ya sea endovenosa, intramuscular o subcutánea, y en dosis en bovinos de 0,01 a 0,1 miligramos por kilogramo de peso en las mismas vías de administración. También tenemos el diazepam, que también se utiliza en equinos de 0,05 a 0,02 miligramos por kilogramo de peso vía endovenoso, y en bovinos de 0,5 a 1,5 miligramos por kilogramo de peso vía intramuscular o endovenoso. También tenemos el midazolam, 1 miligramo por kilogramo de peso intramuscular, de igual forma en bovinos. Entonces, eso sería lo que es el grupo de tranquilizantes mayores y menores. Ahora, el uso de la analgesia y sedación y relajantes musculares es de mucha importancia en el ámbito de premedicación, de inducción, de mantenimiento. Entonces, primero es muy recomendable definir lo que es anestesia y analgesia, porque van de la mano las dos para tener una buena inducción. Entonces, la anestesia disocia y la analgesia también va a ayudar a la disminución de la sensibilidad y estímulos dolorosos. Entonces, la anestesia, existen tres tipos de anestesia. La anestesia local causa la pérdida de sensibilidad en una área determinada del cuerpo. La anestesia regional causa la pérdida de sensibilidad en una parte del cuerpo. Y la anestesia general causa la pérdida total de sensibilidad, conciencia, y se siente como en un sueño profundo, que el de quizá exista la probabilidad de que no pueda regresar. Ahora, la analgesia es la disminución de la sensibilidad y estímulos dolorosos con conservación de los táctiles. Puede ser local o general. Entonces, esto va a diferir mucho. Ahora, los relajantes musculares, tenemos los agonistas alfa 2 adrenérgicos, que son muy buenos, tanto
como sedantes, tanto como relajantes musculares, y también proporcionan una buena analgesia y pertenece a este grupo la silacina, la detomidina, la romifidina, la detomidina, la medetomidina y la dexmedetomidina. Entonces, estos relajantes musculares son de gran auge para poder ejecutar de buena manera todo y tratar de llevar a cabo de una manera correcta todo, ¿ya? Entonces, eso, eso nomás. Y vamos a ver entonces en los tranquilizantes que anteriormente les he dicho, actúan sobre el sistema nervioso central y, y pueden alterar y modificar la transmisión de ciertos neurotransmisores. Entonces, el efecto de estos tranquilizantes va a ser un efecto calmante y relajante. Entonces, puede afectar a la respiración y a la presión arterial. Entonces, a veces en gatos puede la cepromacina, el diazepam o el midazolam ocasionar vómito. Entonces, por eso es bueno el ayuno preoperatorio. Ahora, si es que hay emergencia, ya les voy a indicar qué hacer cuando hay emergencia y no hay ayuno y tienen que inducir a cirugía. Entonces, ahí es otro método. Ahora, en equipos y materiales usados en anestesia veterinaria y para ventilación mecánica automática, son varios, ¿no? Entonces, este es el sistema total, va desde una básica hasta una ya potente. Entonces, en los equipos y materiales usados en anestesia inhalatoria, podemos ver acá una cámara de inducción inhalatoria que son idóneas para pequeños animales como aves, como reptiles. Entonces, es muy buena esta, es muy buena, en especies que las mascarillas no se puedan adaptar, le metemos a esta cámara y le vamos a hacer una buena inducción inhalatoria. Ahora también tenemos acá lo que son las mascarillas, existen de diferentes tamaños e inclusive como la tecnología avanza a pasos agigantados hoy en día, tenemos unas mascarillas con goma adaptable, entonces pueden adaptarse a la anatomía del animal y entonces se puede usar en procedimientos quirúrgicos para inducción y mantenimiento. También tenemos aquí los tubos endotraqueales que son de suma importancia para evitar broncoaspiración, para tener bien permeables las vías aéreas y para tener una buena inducción inhalatoria se debe de saber y aplicar el correcto tubo endotraqueal, porque ahí va a ser la clave de la anestesia inhalatoria, es este proceso. Ya más adelante les voy a estar indicando procesos de técnicas de intubación endotraqueal en animales domésticos, en animales mayores y en animales exóticos. Entonces, es muy importante el tubo endotraqueal. También necesitamos un laringoscopio para cuando el animal esté ya sedado, ponerle decúbito external o decúbito de forma como de esfinge y con el laringoscopio tratar de ver el diámetro de la tráquea y poder canalizarlo correctamente. También aquí tenemos el ambú, que nos proporciona ventilación manual. Entonces es también muy importante el ambú, igual este que nos ayuda también a la ventilación, a la ventilación. Entonces tenemos el balón reservorio, que esto nos ayuda a confirmar si hay respiración. Entonces, son muy usados para ventilación manual. Estos nos van a decir si es que existe o no respiración. También tenemos lo que es la válvula APL, que son válvulas de escape regulable o de doble presión. Entonces, y también puede ayudar a aliviar la presión de las máquinas
y dar un buen manejo de flujo. Acá también tenemos lo que es la válvula unidireccional, que es el flujo de gas que circula en dirección adecuada. Entonces, esto va a nivel de inspiración y expiración. Entonces, es muy importante. Y también tenemos el filtro que nos va a ayudar también mucho y es el de aquí. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a saber que el filtro que el filtro está ya de cambiar cuando esto, si ven estas bolitas blancas, que nada más y nada menos, el filtro más común es el de cal sodada, y entonces esta cal sodada neutraliza el ácido carbónico. Entonces, cuando las bolitas que están blancas se tornan ya de color morado, entonces es un indicio para nosotros ya cambiar el filtro y por otro. Entonces, eso. Aquí también tenemos lo que son los conectores, los empalmes y los adaptadores que unen los componentes del circuito anestésico y son muy importantes porque si existe fuga en cualquiera de estos, se va a volatilizar y se va a mal administrar los anestésicos inhalatorios y vamos a tener menos efecto a la hora de la cirugía y vamos a tener muchos problemas. Entonces, ahora tenemos el equipamiento anestésico. Y como ya les había dicho, tenemos la cámara de inducción inhalatoria, la mascarilla, tubos endotraqueales, laringoscopio, ambú, balón reservorio, válvulas APL, válvulas unidireccionales, filtro, conectores, empalmes y adaptadores. Y el circuito anestésico, existen dos tipos de circuitos anestésicos. El, el, el de clasificación clásica, que es abierto, semiabierto, semicerrado o cerrado, y de clasificación técnica funcional, que es sin reinhalación, sin absorción de CO2, que van válvulas flujo de Mapleson. Entonces aquí tenemos algunos tipos de sistemas, como es el Magil, el de ida y vuelta, que es muy bueno, el Vine, el TD-Air y Jackson Reese. Y también tenemos con reinhalación y con absorción de CO2, que es el circular. Entonces es súper bueno esto de saber en el ámbito de los circuitos y de cómo estamos manejando todo para así saber en realidad cómo tratarnos. Aunque como ya les dije, en el manual existe todo. Antes nomás era que no podíamos ver ni hacer nada y luego, o sea, a ciegas todo, pero ahora ya es diferente. Ahora ya los manuales son la hoja de vida y el sello de garantía. Entonces, como les había dicho, verán en el inicio del mantenimiento, existen, como ya les había dicho aquí, circuitos semicerrados. Existen dos tipos de circuitos, el to and fro o va y ven o ida y vuelta que les comenté ahí, es muy usado, pero lo catalogan como muy anticuado y sencillo, y entonces no es tan usado como es el sistema semicerrado circular, que proporciona una ventilación adecuada y monitorización del anestésico correctamente. También va un gas fresco y muy moderado. Una máquina muy buena de, de este tipo de mecanismo es la Surgivet, que posee circuito semicerrado circular y respirador automático de mecanismo neumático. Entonces es súper bueno. Los anestésicos inhalatorios más usados, como ya les había dicho,
son el alatano, el isoflorano y el sevoflorano, y son muy volátiles. Entonces, esto se puede comprobar el nivel del anestésico mediante el vaporizador, y también que eso se debe ver siempre, siempre, siempre antes de entrar a la cirugía. Lo primerito que tienen que comprobar es el nivel de anestésico en el vaporizador. Luego que la cal sodada no esté agotada y que el oxígeno esté funcional y que no exista fugas en el circuito, porque ahí sí, de una u otra forma nos van a dar efectos, entonces, efectos contra adversos. Ahora vamos a ver, aquí tenemos lo que es la ventilación mecánica, como ya les había dicho. Y ahora, hoy en día, la ventilación mecánica, ¿cuándo debemos usar nosotros la ventilación mecánica? La ventilación mecánica podemos usar nosotros cuando hay hiperventilación grave, cuando la cantidad de dióxido de carbono en sangre supera los 60 miligramos de mercurio. Entonces, donde hay o exista depresión respiratoria, neuropatías periféricas y fatiga de músculos respiratorios, ahí es cuando uno se debe usar la, la ventilación mecánica, y también en cirugías, como ustedes quieran. También se puede usar cuando los pacientes con aumento de presión intracraneal, se debe de aplicar ventilación mecánica que supere los 45 miligramos de mercurio. Entonces se puede usar para cirugías de tórax, para reparación de hernias diafragmáticas y para cirugías laparoscópicas. Entonces, ¿cómo se puede también programar un ventilador por el volumen? Por el volumen, entonces el volumen correcto inicialmente se programa para 10 ml por kilogramo de peso, pero se puede dar un volumen de 6 a 8 ml por kilogramo de peso. En pacientes con compromisos respiratorios y aquellos con más densidad pulmonar, se puede dar hasta de 15 ml por kilogramo de peso. Entonces, en la relación de tiempo inspiratorio también hay que programar una relación 1-2 que asegure un tiempo expiratorio que se vacíe totalmente los pulmones antes del inicio del siguiente ciclo respiratorio. Entonces, eso es muy importante. También es muy importante usar catéteres intravenosos para la inducción para la sedación y todo, para la aplicación de los demás fármacos que van vía endovenosa. En felinos tenemos calibres de acuerdo al kilogramo de peso. Para 2 kilogramos, un calibre 24, para de 2 a 4 kilogramos, un calibre 22, y para más de 5 kilogramos, un calibre 20. En caninos menores de 6 kilogramos, de 20 a 22 de calibre, de 10 kilogramos podemos usar un calibre 20 a 18, uno de 20 kilogramos, calibre 18, para un canino de 35 kilogramos, uno de 16, y para más de 35, un calibre 14. Aquí yo lo que siempre recomiendo es, si es que es un paciente de más de 35 kilogramos, tenemos que abrir dos vías, ¿no? Ya sea en las dos manos del canino, para la una usarla y la otra tenerla ahí permeable si es que existe emergencia, poder usar. Entonces, también en equinos tenemos el catéter que se puede usar de calibre 12 a 16, y en bovinos de 14 a 18. Ahora va a depender también el tamaño, todo va a depender del tamaño, ¿ya? Ahora nosotros, al hablar de este tipo de ayuno, el ayuno, existen teorías que tanto para animales menores como mayores dice que en sólidos es 12 horas y en líquidos 3 horas, pero existen también estudios que puede, si es que el cachorro o el animal fue alimentado con comida blanda, el límite de ayuno en sólidos puede llegar a 3 horas.
y el de líquidos a 2 horas. Pero y ahora, doctor, ¿qué pasa si mi perro o mi animal está siendo sometido a una circunstancia emergente donde que no hay vuelta atrás, ni no hay cómo hacer ayuno y necesita ser sometido o intervenido quirúrgicamente? Entonces, si es que hay sospecha de un gran volumen gástrico, se deberá administrar omeprazol, ranitidina y intubación rápida para evitar broncoaspiración. Si de repente algún fármaco induce al vómito, entonces una broncoaspiración puede ser lo letal. Entonces, se debe hacer una intubación rápida con la cabeza del paciente elevada. Se ocluye el estómago mediante la aplicación del pulgar sobre el lado izquierdo del cuello. También hay que infiltrar rápidamente el manguito de neumotaponamiento del tubo endotraqueal y así, cuando sea posible y necesario, vaciar el estómago por sonda orogástrica, si es que es necesario. Entonces es muy importante esto. Ahora tenemos técnicas de intubación endotraqueal y ventilación mecánica. Bueno, como ya les había dicho, en las técnicas de intubación endotraqueal existen y son de mucha importancia en la anestesia, debido a que se mantiene las vías respiratorias permeables. También se puede dar una administración adecuada de oxígeno y anestésicos inhalatorios. También facilita la ventilación con presión positiva. Entonces es muy importante la intubación. Y también el balón debe de apegarse a la tráquea con una presión no más de 20 a 25 miligramos de mercurio, porque puede causar necrosis de la mucosa de la tráquea, desgarramiento del tejido. Entonces es muy importante saber esto, ¿no? Y también se debe usar la medición de la tráquea. ¿Cómo nosotros podemos medir el diámetro de la tráquea? Se puede usar lo más objetivo, que es un rayo X a nivel torácico lateral, y entonces el tubo y el método de intubación va a depender mucho de la raza, de la edad, de la especie. Entonces eso, en generalidades. Ahora, en intubación endotraqueal del perro, el primer paso es palpamos la tráquea o podemos para ver el diámetro, o podemos hacer un rayo X para ver eh, el diámetro también de la tráquea, o la dimensión entre fosas nasales, entre los dos agujeros de las fosas nasales, la dimensión del medio, esa va a ser el tubo idóneo. Ahora también lo que hacen es medir de la articulación del encuentro, que es acá, sí, sí están apreciando la terminación del encuentro, que es acá la articulación, y a la entrada de la boca, o más salidito. Entonces, mediante esto también se puede elegir el tubo endotraqueal. Entonces, una vez que ya tenemos elegido el tubo, lubricamos el tubo y el balón con lidocaína o jalea de silocaína también, que existe. Y entonces, con la ayuda de un laringoscopio, podemos ver la cavidad de la tráquea, y una vez que está fijado o canalizado el tubo en la cavidad traqueal, fijamos el tubo, ya sea con gasas o con lo que ustedes tengan, o sea, de su preferencia, y una vez fijado el tubo, inflamos el balón, y de ahí sí conectamos a la máquina para posteriormente ser sometido al proceso de mantenimiento de anestesia. Ahora, vamos a los gatos. En gatos, la intubación es orotraqueal, y se puede usar también para ver la dimensión de la tráquea, un rayo X. También el mismo método, lubricamos el tubo, lubricamos el balón, entonces armamos el tubo endotraqueal, y posteriormente, con la ayuda del laringoscopio,
identificamos la cavidad y una vez que esté fijada el tubo, inflamos el balón y también ya a inducción para operación. Entonces, en caballos, en caballos el tubo endotraqueal es muy importante. Es muy importante y los materiales que tenemos para usar o los materiales para hacer este tipo de técnica, necesitamos un abrebocas, un tubo endotraqueal, gel lubricante y una jeringa de 100 ml para inflar el balón. Entonces, lubricamos el tubo con gel y colocamos el abrebocas primerito. Luego de eso, introducimos el tubo por la boca con un giro de 180 grados en la laringe. Y entonces comprobamos la posición mediante cómo podemos comprobar el posicionamiento del tubo mediante la respiración y la compresión torácica. Entonces, una vez que ya hacemos de corroborar todo eso, se infla el émbulo y se procede ya con las grúas a ponerle en la mesa quirúrgica para luego ser aplicada al sistema de inhalación y ventilación mecánica que va de la mano con lo que es la concentración mínima alveolar, la presión miligramos por mercurio, que no debemos de olvidarnos. Entonces, eso es muy fundamental y muy interesante, ¿no? Muy interesante. También tenemos lo que es la intubación en reptiles. Entonces, aquí existe mucha biodiversidad, mucha diferencia anatómica. Entonces, es a veces muy complicado el tratar de nosotros intubar a este tipo de animales debido a que existen más de 8.000 especies con diferentes, para ser exactos, existe 8.163 especies conocidas de animales exóticos o reptiles. Entonces, con particularidades específicas y de todo tipo de comportamiento, existen especies venenosas, agresivas. Entonces, por ejemplo, en la anatomía de la serpiente, la laringe es sin cartílago, epiglótico, perdón, y la posición del glotis varía a la especie. Entonces, a veces existe en solo un ventrículo. Por ejemplo, se debe de tratar de mandar anestesia mediante TIVA. En serpientes se puede usar la yugular derecha para TIVA. En tortugas la yugular también. Y en iguanas, en la cola de la iguana, también se puede dar intraósea y también eso se podría decir en reptiles. Entonces, la intubación es muy esencial debido a que nos va a ayudar en un mantenimiento anestésico. En estos reptiles usamos de isoflorano y sevoflorano de 2 a 3 respiraciones por minuto y para inducir ketamina más propofol. Cabe recalcar que en animales exóticos los fármacos se mueven según la familia, entonces es algo muy interesante. Es algo muy interesante y muy bueno. Ahora también tenemos lo que es en conejos, la intubación endotraqueal en pequeños mamíferos se da mediante a ciegas. Aquí podemos ver un cavia porcellus, aquí una intubación de un conejito, aquí de un erizo. Entonces, aquí se puede usar lo que es no se usa el laringoscopio. Entonces se da una intubación mediante la visualización directa de los glotis o, como ya les digo, ha existido ya otro tipo de invento que es el Bigel, que es un dispositivo pequeño
para pequeños mamíferos que se adapta a su anatomía. Entonces ustedes me mandan y ya está. Ya está. Esto se usa en erizos, se usa en cuis. Entonces, igual, al hablar de cuis, podemos usar un endoscopio guiado o también un video laringoscopio y entonces, o un estilete de video óptico también se puede usar. En el ratón común también se le hace intubación endotraqueal, entonces se puede usar o guiar con la hoja del laringoscopio infantil y es el mismo procedimiento, es súper sencillo. También en el erizo de vientre blanco, como ya les había dicho, aquí sí existe una complicación muy drástica al intubar al erizo de vientre blanco. ¿Por qué me van a decir? Porque primerito es de pequeño tamaño, entonces la laringe es ancha y voluminosa, la glotis pequeña, incisivos prominentes, entonces también existe también existe desplazamiento del velo del paladar, entonces el diámetro de la tráquea también es irregular y se puede usar en este tipo de intubación, se puede usar catéteres intravenosos modificados o el Bigel, que ya les había dicho que también se usa en conejos, adaptados directamente a la anatomía. Entonces, ahora también tenemos lo que es el control de analgesia intraoperatoria y manejo del dolor postquirúrgico. Aquí lo primerito, como ya les había dicho, es la preparación del paciente. Uso de venoclice se puede aplicar en venas periféricas como la cefálica, safena, y también en neonatos la intraósea. Puede aplicarse también en venas centrales como la de la yugular con catéter venoso central. En fluidoterapia, aquí en fluidoterapia es muy importante para mantener la anestesia, es necesario en especies pequeñas 5 ml por kilogramo de peso hora y en pacientes con enfermedades renales o cardiorrespiratorias no provocar una hiperhidratación, porque esto podría ocasionar efectos colaterales. Si hay una hemorragia profusa, la dosis es de 20 ml por kilogramo de peso en los primeros 15 minutos. Ahora, al hablar de fluidoterapia en grandes especies, puede variar de 20 a 40 ml por kilogramo de peso hora y dependiendo si es que hay algún tipo de problema o de complicación quirúrgica, puede dispararse. Ahora, la evaluación de la preanestesia es muy importante saber parámetros como el historial clínico, donde se adjuntan patologías previas o actuales que pueden influir en el riesgo de la anestesia. Algunas preguntas de la anamnesis también son muy importantes, como el apetito, presencia de vómitos o diarreas, ingesta de diarrea diaria de agua, eliminación de orina, cantidad y capacidad de ejercicio. Se debe también anotar los medicamentos suministrados y las condiciones de ayuno preoperatorio que ya les había mencionado. Aparte de eso, pruebas de diagnóstico como análisis de sangre, hemograma, mínimo una hemograma, pero también pueden hacer química sanguínea, ecografías, electrocardiogramas, rayo X, que esto nos va a ayudar a ver cómo está el paciente y nosotros poder administrar un protocolo, ya sea normal o un protocolo específico de acuerdo a las patologías que predispone el paciente. Ahora, la triada de la anestesia general es primerito la pérdida de conciencia, relajación muscular y analgesia, pero no todo el rato vamos a tener un quirófano estéril, una máquina de anestesia inhalatoria y ventilación, no vamos a tener. Entonces, a veces necesitamos adaptarnos al campo para hacer cirugías extremadamente, bueno, dependiendo del rango, peligrosas. Entonces, a veces toca hacer
y se tiene que intervenir o se tiene que hacer protocolos en el campo, como por ejemplo, aquí tenemos una vaca Jersey que se había pasado del alambre de cortopunzante y muchos veterinarios le habían dicho que ya prácticamente el pezón estaba totalmente, habían, no solo habían laceraciones ni cortes unidireccionales, sino habían muchos, entonces estaba totalmente despedazada y nos llamaron a decir que qué hacen porque se está desangrando la vaca. Entonces, lo primerito que nosotros hicimos fue cortar obviamente, ¿no? Hacer una homeostasis en el campo, como mediante una liga, hasta nosotros llegar. Luego hicimos un protocolo de anestesia rápido, debido a que a que la vaca no tenía ni periodo de ayuno ni nada, entonces hicimos un protocolo minucioso para que no haya efectos colaterales y es así como quedó ya reconstruida. Nos demoramos, pero sí quedó reconstruida y lo más eficiente y más bueno es que el compartimento está viable, no hay bloqueo ni nada y está dando perfectamente de esta teta la leche y todo. Entonces eso a veces son cirugías que se predisponen, ¿no? Se predisponen mucho en animales grandes, también cesáreas, también incluso traumatología, que hago muy bien en animales grandes, entonces mi pasión es la cirugía más que todo. Vamos también a ver la analgesia intraoperatoria. La inhibición de estímulos nociceptivos durante la cirugía es factible para el bienestar de los pacientes, reducir la intensidad del dolor postoperatorio y disminuir los requerimientos anestésicos. Entonces van de la mano, ¿no? A mayor, por ejemplo, si es que hay inducción, ya los fármacos, por ejemplo, si hay ya en el preoperatorio hubo ya fármacos puestos, en el mantenimiento ya van a disminuir considerablemente las dosificaciones y entonces vamos a tener una buena acogida en la anestesia. Ahora lo más importante aquí también es lo estéril que seamos, los rigurosos que seamos, los disciplinados que nosotros tenemos que ser para que nos vaya de la mano muy bien y tengamos un éxito en la cirugía. Todo depende de la anestesia. Entonces, como ya les había dicho, de todos modos no existe un protocolo 100% fiable para ninguna especie, incluso ni para los humanos existe una, una, un protocolo de anestesia que sea 100% seguro. Entonces, a veces corremos el riesgo de no volver a despertar jamás. Entonces, en la premedicación, como les había dicho, se puede administrar vía intravenosa determinados alcaloides que inducen al animal a la tranquilización y a la sedación, mismos que reducen la dosis de otros tipos de anestésicos y mejora la calidad de inducción. Entonces, eso es muy importante. Aquí la analgesia, los analgésicos más utilizados en animales menores y mayores, como anteriormente ya les había dicho, y esto es un pequeño resumen también, es la metadona, la morfina, el fentanilo y la petidina, que es también un fármaco novedoso. Entonces, tenemos la dosis en perros y en gatos de la metadona es de 0,1 a 0,5 miligramos por kilogramo de peso, vía endovenosa, intramuscular o subcutánea, y tiene un efecto duradero de 4 a 6 horas. La morfina, tenemos también en la dosis en perros de 0,2 a 2 miligramos por kilogramo de peso, intramuscular o subcutánea. También
tenemos para endovenosa de 0,05 a 0,4 miligramos por kilogramo de peso. En gatos tenemos de 0,05 a 0,2 miligramos por kilogramo de peso intramuscular o subcutáneo. Y también aquí es algo muy importante que, que tenemos que tener en consideración y, y es esta dosis, la CRIP, que nos va a ayudar también en gatos de 0,12 a, a ver, en gatos de 0,12 a 0,34 miligramos por kilogramo peso hora y de 0,05 a 0,1 miligramos por kilogramo peso hora. Entonces, esto es para infusión. El CIRIP es para infusión. Entonces, es muy importante saber todos estos tipos de dosificaciones que pueden variar de acuerdo a los protocolos, que en próximos modos vamos a ver protocolos para todo el tipo de especie, ya que nosotros como veterinarios o como amantes del mundo animal tenemos que ser eh, muy eficientes en todas las especies que podamos. Entonces, entonces tenemos que tener conocimientos amplios, no solo enfrascarnos en algo y quedar ahí. Ahora, para que más claro tengan, el CRIP viene de las siglas en inglés, que siempre el inglés está metido en todo, en todo. Entonces, ¿qué significa? Continuous Rate Infusion, que nos da la tasa de velocidad continua, entonces dosis por hora, como le dije. Entonces eso, ya una vez aclarado eso, la morfina también tiene igual efecto duradero que la metadona, y entonces luego tenemos más, más opioides, que serían el fentanilo en perros y gatos en bolo de carga de 2 a 0,5 microgramos por kilogramo de peso intravenoso. En intraoperatorio de 6 a 40 microgramos por kilogramo de peso intravenoso y postoperatorio de 1 a 5 microgramos por kilogramo de peso hora vía endovenosa mismo. El bolo de carga dura de 20 a 30 minutos. Entonces también tenemos la petidina, que en perros y gatos se usa de 3,5 miligramos por kilogramo de peso estrictamente, y también intramuscular. Nunca se debe dar intravenoso, ¿ya? La peptidina nunca. Entonces, puede generar liberación de histamina y la duración del efecto de este fármaco es de 1 hora a 1 hora con 50 minutos. De igual forma, anteriormente ya les había dicho la dosis de los opioides en animales grandes, entonces ahorita no hace falta recalcar. Ahora, otros fármacos que también ayudan a la analgesia es la lidocaína en bolo de carga de 2 miligramos por kilogramo de peso. También es usado como analgésico intraoperatorio, 50 microgramos por kilogramo de peso. Es para tratar algún antiarrítmico de 80 a 100 miligramos microgramos, perdón, por kilogramo de peso, minuto. Y la dosis safe en perros y de 10 miligramos por kilogramo de peso y en gatos de 6 miligramos por kilogramo de peso. También tenemos la dexmedetomidina, que si bien es cierto, esta es uno de la familia alfa 2 adrenérgicos. En perros tenemos de 1 a 5 microgramos por kilogramo de peso intramuscular, y para el mantenimiento se puede dar la mitad vía intravenosa. En gatos de 7 a 12 microgramos por kilogramo de peso intramuscular, y de igual manera, si quieren prolongar el tiempo de acuerdo a su cirugía, la mitad de la misma dosis total se puede usar vía intravenosa. En perros y gatos de 2,5 a 2 microgramos por kilogramo de peso hora. Y la ketamina, que es un anestésico disociativo, MDA, que en perros y gatos se puede usar para vía intramuscular de 0,5 a 2 miligramos por kilogramo de peso. Y
También se puede dar la mitad a sí mismo vía endovenosa y otra dosis también puede ser de 0,3 a 0,6 miligramos por kilogramo de peso hora, dependiendo de cómo lo jueguen. Ahora también existe el Propofol. El Propofol también juega un rol muy importante en lo que es inducción. Entonces, en bovinos, la dosis de Propofol es de 0,125 a 0,25 ml por kilogramo de peso. En equinos de 2 miligramos por kilogramo de peso, pero ya con conjugación con silacina puede ser de 0,5 a 1 miligramo por kilogramo de peso. En gatos, el Propofol va de 0,02 miligramos a 0,02 a 0,05 ml por kilogramo de peso. Y en perros de 0, igual de 0,2 a 0,4 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, esto depende también mucho de cuánto tiempo ustedes se van a demorar en la cirugía y así ustedes poder hacer un plan contingente de cuánto más o menos yo necesitaré de Propofol, que es un inductor muy bueno y entonces puede ser factible. Ahora también pueden usar infusiones continuas de analgesia como es morfina, lidocaína o ketamina, conocida en el mundo de la sigla como MLK o MILK, y fentanilo, lidocaína y ketamina, que también se le conoce como FLK, que son anestésicos que van vía activa, entonces total, y, y eso. Entonces, por ejemplo, se tiene que ser muy minucioso y se tiene que ser muy estricto en todo este tipo de prospectos y más que todo saber primero las familias de los fármacos para así nosotros no caer no caer en errores, ¿no? Y como siempre les digo, hay que leer el fármaco antes de usarlo, hay que leer muchas veces porque luego podemos caer en un error drástico, ya sea por la dosificación, por mala ejecución de la dosis, cuando aplicamos la dosis magistral, o también puede ser por erróneo. Por ejemplo, le quise poner ketamina y le puse otro tipo de fármaco, entonces con la dosis que no es idónea, entonces es muy peligroso. Ahora, por ejemplo, verán, en perros le pongo un leve ejemplo. En perros, el nivel de oxigenación es de 150 ml por kilogramo de peso minuto. Entonces no debe de bajar de 2 a 4 litros minuto mínimo, ¿no? Entonces, si la dosis de Propofol es de 0,2 miligramos por minuto, entonces yo para un perro de 10 kilogramos necesito 2 miligramos por minuto. Entonces eso quiere decir que necesito 120 miligramos para una hora, 60 miligramos para media hora y 30 miligramos para cuarto de hora. Entonces esto se coge toda esta dosificación ustedes pueden coger en un suero con dextrosa de solución salina fisiológica de 100 ml y cada ml de suero tiene 20 gotas. Entonces se le va administrando hasta llegar a la sedación y luego se le disminuye el flujo. Ahora, ojo, cuidadito en gatos, usar infusiones de milk o de FLK, debido a que puede ser, pueden morir, y peor aún si es que le mandan las gotas innecesarias, entonces se puede, puede causar algún tipo de patologías. Entonces, también tenemos analgesia postoperatoria, los AINES. Estos AINES son muy usados en cirugías traumáticas, en cirugías de tejidos blandos, pero al momento de hacer cesáreas, yo casi no lo uso
los AINES. ¿Por qué? Porque también se elimina por la leche y entonces esto ocasiona que se inhiba el efecto del calostro y las inmunoglobulinas que deben de estar aptas para los cachorros, ya no van a estar, ya pierden su efecto, entonces no es viable. Al igual que el uso de algunos anestésicos, como ya les comenté, en otros módulos vamos a estar haciendo protocolos de anestesia también para todo tipo de animales que ustedes quieran, vamos conversando, vamos haciendo. Entonces, el propofol es la droga más selectiva para cesáreas en todos los animales, debido a que otros sedantes o otros tranquilizantes pueden causar o afectar directamente a las futuras generaciones, a los neonatos de futuras generaciones, y van a haber depresión respiratoria, respiración cardíaca, débil y todo, entonces depresión cardíaca, entonces van a salir adormecidos y todo, entonces lo que no queremos es afectar a la nueva generación, entonces todo eso va conjugado. Entonces, en los más usados de los AINES tenemos el meloxicam en perros 0,2 miligramos por kilogramo de peso las primeras 24 horas, y seguida de 0,1 miligramos por kilogramo de peso después de las 24 horas. Entonces, en gatos también tenemos una dosis de 0,2 a 0,3 miligramos por kilogramo de peso por cada 24 horas, y ya sea subcutánea, y entonces seguido de 0,1 miligramos por kilogramo de peso las 24 horas, cada 24 horas durante 4 días mínimo. Entonces, eso. Y también el meloxicam se usa en equinos, que puede ser de 1 ml por 45 kilogramos de peso vivo, y en bovinos de 2 ml por 45 kilogramos peso vivo. Entonces, los AINES a veces son muy importantes también, muy importantes. ¿Por qué verán? Porque existen protocolos, no les voy a dar específicamente los fármacos, pero ahorita les voy a hablar en general. Existen protocolos sin drogas controladas, entonces se puede dar con un AINE, que es el meloxicam, silacina y tramadol, cirugía de una. También tenemos un protocolo con limitada disponibilidad de analgésicos, entonces, o de analgesia. Entonces, también aquí es muy importante los AINES en premedicación y en postquirúrgico. ¿Por qué? Porque primerito usamos AINES, luego silacina, ketamina, luego para mantener anestesia, el isoflorano, y también puede haber bloqueos locales con anestésicos locales, y luego, después de la cirugía, también AINES. También tenemos protocolos sin drogas controladas, que puede ser para OVHs, de igual forma, asimismo, meloxicam, silacina y anestésico local. Y entonces es muy importante los AINES, pero hay que saber cuándo y cómo utilizarlos. Recuerden que un AINE a largo plazo causa también insuficiencia renal, y esto es todo. Aquí les dejo unos libros para que puedan reforzar también la clase. Y esto ha sido las generalidades que vamos en el primer módulo trabajando, para así posteriormente hacer más protocolos y todo. Ya una vez que ustedes sepan todo esto, más fácil se nos va a hacer todo para en las otras clases tratar de sustentar ya el conocimiento y plasmarlo y ir trabajando con todos.
Bueno, ahorita veo que se ha estado bloqueado el audio y yo hablando como Gil. Bueno, aquí dice, doctor, ¿qué opina de las ondas superglóticas, supraglóticas? Entonces, como estaba diciendo, es muy bueno porque daña mínimamente la cavidad de la laringe y proporciona mayor control de todo el proceso de inserción de los tubos, tanto para el canal gástrico como para vías aéreas. eh, entonces es muy bueno también para el canal de ventilación y todo. Entonces existen estas cánulas desechables y son súper buenas y sí, es una buena opción, mi querido Freddy Villa. Ahora, ¿existen más preguntas o damos por terminado ya la primera sesión? Espero que les haya gustado y ya pues, la otra semana a la misma hora vamos a estar con más, no se preocupen, vamos a tratar de dar lo mejor para darles protocolos de anestesia para todas las especies que ustedes digan. Es más, si quieren, pueden escribirme antes, decir, oiga, doctor, necesito esto, que adjunte a la clase, por mí no hay problema. Estamos aquí para convivir, para aprender paulatinamente. Entonces, eso. Claro, Jonathan Paz, te puedo mandar los, mm, los libros o escríbeme también, escríbeme, anoten, mi número es 099-816-5612. Entonces, como vamos a estarnos viendo por un mes, pueden escribirme, hacer cualquier interacción profesional, no hay ningún problema, estamos para eso, estamos para ayudarnos, estamos para aprender. No dice, mire, doctor, yo este protocolo manejo también, y si tiene secuencia lógica, pues de una, sí, factible, también ya aprendemos ahí. Entonces, tenemos que tener una mentalidad bien optimista, bien objetiva y cero egocentrismo. Entonces, esa es la clave y la base de todo triunfo, ser humilde y ir aprendiendo de los demás conjuntamente, porque nadie en sí tiene la razón total ni parcial de las cosas. Estamos en un mundo donde que para que sea mundo tiene que haber de todo y vamos a tener muchos protocolos, vamos a tener muchas definiciones, vamos a tener mucha trascendencia en la literatura y en la práctica que va a ser modificado. Entonces, eso. No hay problema, yo les voy a mandar. ¿Usted envía la grabación de la clase? No, no, Ana Gabriela, no la llevo ni la mando no mando la grabación, pero pueden ver en Facebook, en la página de ellos, que es Centro de Capacitación Internacional Público y Privado. También puedes entrar perdón, a YouTube. Entonces, en la galería de ellos vas a poder ver todo lo que es la grabación de la clase y todo. Entonces, no tienes por qué hacerte ningún problema. Ahora, lo que sí quiero que para la otra semana me vengan ya familiarizando todo, sabiendo quiénes pertenecen a los anestésicos generales, a los anestésicos locales, qué fármacos son opioides, qué fármacos son tranquilizantes mayores y menores, qué fármacos son alfa-2 adrenérgicos. Y entonces eso quiero que me vengan viendo. Ya a continuación también les voy a dar, aquí tengo mucho lo que es ejercicios, guías de práctica de anestesia. También necesito ya el cálculo de superficie corporal. También tengo anestesia general, el resumen, analgesia, entonces práctica de anestesia, también todo eso vamos a ver, todo eso vamos a ver. Es mentira que a veces online nunca se aprende, no, es mentira eso. Todo depende de cómo ustedes lo sinteticen la información y cómo uno llega a, al, a la audiencia, nada más. Entonces, espero que les haya gustado. Sin tener más que decirles, nos hemos salido ya 45 minutos.
fuera, pero no importa el tiempo que yo implemente en ustedes, porque sé que es para una buena causa y sé que ustedes van a ser unos buenos profesionales, profesionales críticos, objetivos y sobre todo unos que van a marcar la diferencia. Entonces, mis queridos doctores, mis queridos ingenieros, mi querido aforo, nos vemos, ahí estamos hablando y nos vemos la otra semana, ¿no? Hay cualquier cosa, ya les dejo mi número, ahí pueden revisar la grabación. No puedo escribir porque me tienen bloqueado, no sé. Entonces, ahí cualquier cosa estamos a las órdenes. También escríbanme, díganme, oiga, doctor, mire esto, vi interesante, quiero que esto meta en la clase. Pues ahí vamos, ahí metemos y aprendemos todo. Entonces, sin más que decir, nos vemos. Cuídense y hasta la otra semana. Bye.